Buenas noches, amigos, dialogando de nuevo con todos vosotros en vuestros hogares. Televisión Intercomarcal una semana más nos permite que entremos en vuestras casas para poder compartir con vosotros, si así lo queréis, diversos testimonios de católicos, profesionales, de distintos campos de la vida social y de la vida eclesial. En estos tiempos difíciles de secularismo, en estos días y en estos tiempos donde parece que la fe se cierra en lo subjetivo y en la privacidad, lo que pretendemos hacer patente a través de los medios de comunicación, a través de nuestro programa, es que el católico está, como bien sabéis, en todos los rincones y en los avatares donde el hombre vive, sufre y vive en la esperanza. En esta tarde, en esta noche, queremos compartir con vosotros con un médico, en concreto con un doctor en medicina, en concreto de oncología. Está con nosotros el doctor don Manuel Sureda. Buenas noches. Buenas noches. Como decía, don Manuel Sureda es médico oncólogo en el Hospital San Jaime de Torrevieja. Ante todo, agradecerle el que haya podido desplazarse desde Torrevieja, donde resida, hasta Viar. Gracias a ustedes. Para mí es un placer estar una vez más en el programa. Pues muchas gracias. Os podéis preguntar cómo es que ha venido de tan lejos. Bueno, pues porque en estos días va a venir a Viar, o viene a Viar, para impartir unas conferencias sobre tema que él domina. No sé si sobre la vida, no sé qué. Doctor, ¿a qué ha venido a Viar? Sí, será para hablar principalmente sobre las cuestiones que tienen que ver sobre el manejo y la vida, incluso en su principio. El título de la conferencia ha sido la vida, don o derecho, y en base a ese primer enunciado hemos desarrollado una serie de postulados que tienen que ver con la vida y su desarrollo. Muy bien, pues aprovechando que el río Pisuerga pasa por Valladolid, es decir, que el doctor está en Viar, le hemos pedido que quiera compartir con nosotros y así yo quiero agradecer que así ha sido y ha aceptado pues de un modo muy positivo y de lo cual yo le agradezco. Doctor, hablamos de médicos, pero a veces ponerse en manos de los médicos es un poco costoso, ¿no? Es un poco difícil. ¿Cómo definiría usted qué es un médico? Bueno, no es fácil. Yo diría así, a bote pronto, es un concepto muy intuitivo, pero la verdad es que en mi vida profesional pocas veces me he parado a definirlo. Casi podríamos decir que dentro de los diferentes profesionales que se dedican a cuidar de la salud de las personas, el médico sería probablemente el que está en la cúspide, no en la cúspide desde un punto de vista jerárquico o de mandato así, sino el que abarca una porción más importante del saber relacionado con las ciencias biológicas y la salud y, de acuerdo a eso, el que planifica los cuidados delante de una persona concreta. Yo sé que no, porque además es mi experiencia, pero algunas personas piensan, algunas personas quizá con poca formación, de que ser creyente y ser científico parece que es incompatible. Usted es médico, es un profesional como la copa de un pino y encima es creyente, es católico. ¿Qué es el católico? ¿Qué es el creyente para usted y encima médico? Pues para mí ser creyente es el hecho radical de mi vida. Entiendo que después de la vida lo primero, lo más importante que uno tiene es la fe y de hecho casi van como ligadas, ¿no? Porque donde no hay vida, evidentemente no puede haber fe, o sea que la vida es como una condición previa, por decirlo así, a la fe. Pero después de la vida, pues repito, es la condición más grande y la que intento que guíe todo mi ser y mi actuar al cabo del día. Dentro de eso, pues el ser médico es, podríamos decir, otro conjunto de coordenadas vitales, ¿no? ¿Cómo orienta uno el ser católico? Pues como evidentemente estamos en una sociedad y además se ha de desarrollar una profesión y llevar a cabo un trabajo, pues por diferentes circunstancias, pues en este caso a mí me gustaban, me atraían mucho las ciencias de la salud y además el cuidado y la relación con las personas y por eso dedico mi actividad profesional hacia la medicina, ¿no? Hay una palabreja, doctor, que en las últimas décadas pues está en boca de todos, en medios de comunicación, en prensa, en todo tipo de publicaciones, y es la palabra bioética. Cuando hablamos de bioética, imagino que es una palabra compuesta, bio, vida, ética, el comportamiento, ¿no? Quizás las actitudes y el modo de vivir en este mundo y en esta sociedad. Yo primero le pediría que me definiera lo que es la bioética y si es lo mismo una ética médica y una bioética médica.
Bueno, pues en la bioética la definición más, yo creo que más corta y más amplia a la vez es la ética con relación a todos aquellos problemas que tocan la vida de una u otra manera. Y en el caso de los médicos, como prácticamente toda nuestra actividad, directa o indirectamente, tiene que ver con la vida, yo no distinguiría mucho entre ética médica y bioética médica, porque creo que incluso, aunque sean actividades no directamente relacionadas con la vida, como puede ser pues las relaciones económicas que puede tener un médico con los laboratorios, bien, al final acaban siendo problemas bioéticos porque tienen que ver de una u otra manera con el cuidado de la vida humana. ¿Puede haber en algún momento personas, posturas, de que se quieran separar todo lo que tenga relación con la vida, de lo que estamos hablando, de la ética? Digamos, todo lo que se puede hacer, ¿les importa un comino el que se deba o no se deba hacer? Lo hay. De hecho, por desgracia para nuestra sociedad es una postura bastante frecuente, no es una postura rara en nuestros días. Por una serie de escuelas de pensamiento se ha ido pasando de un planteamiento ético de los actos, pero esto en la sociedad en general, y también ha afectado a lo que tiene que ver los campos más directamente relacionados con la vida. Se ha ido apartando todo aquello que tiene que ver con normas para centrarse exclusivamente en el lucro, y no solo en el lucro económico, sino en el lucro, en el prestigio, etcétera, en otra serie de intereses que están bailando en torno a la vida y han hecho a un lado todo aquello que tiene que ver con los planteamientos éticos y va en contra directamente de estos intereses. Y de alguna manera, siendo razonables, siendo humanos, uno se da cuenta, yo al menos creo que no estoy equivocado, creo que me di cuenta, de que cuando tenemos en cuenta la ética en relación con la vida, en relación con la medicina, en relación con todo lo que tenga que ver pues con la salud, lógicamente repercute en beneficio de la misma persona. Si no tenemos en cuenta esos comportamientos éticos, sino que todo lo que se puede hacer se hace, importe o no, el que sea ético o no sea ético, ¿y cómo hacer comprender a la sociedad? Hacer comprender a las personas de que todo adelanto y todo estudio y todo fenómeno biológico o médico tiene que tener siempre pues como un juicio desde la ética. A ver, cualquier tipo de actividad humana, hasta la más aparentemente irrelevante, es susceptible de un planteamiento ético. Evidentemente, todo aquello que tiene que ver con algo tan importante como la vida humana y el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, si cabe, con más motivo. Con lo cual, todas aquellas personas que puedan pensar por intereses diferentes, aquí no vamos a juzgar personas, pero sí que hemos de hablar de conductas que son bastante dañinas para el conjunto de las personas, pues el no respetar determinadas normas de conducta acaba volviéndose contra el ser humano. Por poner un ejemplo rápido y que yo creo que se puede entender muy fácil, el descubrir las potencialidades de la energía atómica fue un hallazgo científico de primera magnitud que, mal empleado, tiene al mundo en vilo, incluso también en nuestros días, por la posibilidad de una guerra atómica. Y ahí tenemos un ejemplo de algo que es muy bueno y que ha dado, por ejemplo, ha curado a muchas personas, como es la radiación ionizante. Cuando se utiliza, no es mala en sí, sino que mal utilizada bajo unos presupuestos ideológicos y de pensamiento equivocados, puede ser uno de los poderes más destructivos que hay sobre la Tierra. Pues hablando de esto, también el beato Juan Pablo II dijo en un momento, hacia los años 80, que había mucho miedo en la sociedad de una probable guerra atómica entre las entonces dos grandes potencias. Él afirmó que lo que realmente le preocupaba, no recuerdo la frase literal, pero sí el concepto, decía que la revolución genética puede ser todavía más destructora para la humanidad si se conduce mal que la energía atómica. Sí, aunque sé que no es solo la Iglesia quien defiende esta postura, ¿no?, de la dimensión ética dentro de la biología o de la medicina, algunos acusan a la Iglesia de injerencia en estos temas. ¿La Iglesia se entromete en lo que no debe, o la Iglesia está haciendo lo que debe hacer porque al fin y al cabo defiende al hombre como imagen de Dios, como criatura suya? Bueno, yo entiendo que la Iglesia aquí actúa como maestra de humanidad. Es, de alguna manera, la Iglesia
no sé si decir por suerte o por desgracia, porque, bueno, para los que somos creyentes lo tenemos muy claro, pero también nos da una cierta pena que la defensa de la vida y todo lo que tiene que ver con la protección y la dignidad de la vida haya quedado prácticamente recluido al ámbito de la Iglesia y de los creyentes, ¿no? Por eso, y cuando algo que los que hemos trabajado un poco las relaciones entre razón y fe y queremos ejercer y nuestra vida y nuestra profesión teniendo en cuenta nuestro ser cristianos, pues nos gustaría ver esta concepción un poco más amplia, porque la relación entre ciencia y religión no es una relación excluyente, no son campos excluyentes, al contrario. Máxime para los creyentes simplemente entendemos y sabemos que Dios es el creador de todo y que no hay nada creado malo en sí, ni por sí, sino que es el uso que hacemos de ello, como ponía antes, por ejemplo, en la energía atómica, el que puede llevarnos por malos caminos, ¿no? Entonces, la Iglesia lo que hace es, muchas veces también, a fuerza de ser rechazada y de ser discriminada, señalar constante e insistentemente el camino de la verdad y de la felicidad para el hombre. Esto hace que la Iglesia sea, de alguna manera, antipática para en muchos ámbitos de la opinión pública en este momento. En un programa siguiente, amigos, abordaremos también con el doctor Sureda pues el tema de aborto, clonación, eutanasia, que está en el candelero y que a todos nos afecta. Nos afecta porque todos vivimos y conocemos personas pues, que se preguntan, se interrogan y sufren mucho por estas cuestiones. Aunque este tema lo abordaremos más tarde, pero concretando lo que estamos hablando de la injerencia de la Iglesia, según mentalidad de algunos, pero diciendo que nosotros como creyentes que la Iglesia defiende la vida, es porque defiende al hombre y al fin y al cabo es maestra en humanidad, intente definir brevísimamente, porque es un tema para la semana que viene, por ejemplo, aborto. Dos palabras, ¿qué es aborto? Porque es que a veces hay un subterfugio, ¿verdad? Sí. A la hora incluso de denominarlo. Aborto, eutanasia y, por ejemplo, pues clonación. Bien, pues aborto, destrucción de vida humana en la que aún no ha tenido lugar el alumbramiento. Eutanasia, paradójicamente, porque etimológicamente quiere decir buena muerte, pues es una muerte provocada fuera del momento y de las circunstancias en las que tocaría por el proceso de enfermedad propio de un paciente. Y clonación es un proceso de manipulación de la vida humana en la cual se intenta conseguir, a partir de un ser humano concreto, otro ser lo más parecido posible a él, si cupiera la situación idéntico. Pero, claro, a través de un proceso de manipulación que, bueno, no podemos entrar ahora con más profundidad, pero que a poco que se analice desde un punto de vista incluso filosófico, ya no hace falta ni científico, etcétera, es un proceso de manipulación que conlleva un ataque fundamental a la dignidad de la vida humana. Sí. Hace unos días, amigos, supongo que estaréis al corriente, pues los medios de comunicación en España, en todas las noticias, en todos los periódicos, pues yo lo he leído y lo he visto, ha sido noticia el hecho de que ha nacido un niño que dice que es el salvador, creo que es en un hospital andaluz, me parece. Ha sido o va a ser el salvador de sus hermanos por una enfermedad. Estamos hablando, quisiera que abordáramos ahora el tema de las células madre embrionarias, células madre adultas, por aquello de, primero, ¿qué es una célula madre? Diferencia entre célula madre embrionaria, cuya manipulación, pues creo que es de sentido común y la misma Iglesia se opone, y ese trabajo que creo que sí que se puede llevar a cabo, ese estudio, con las células madre adultas. Como usted verá, es un mundo sí, y una terminología pues para nosotros bastante desconocida, pero yo quisiera que usted como doctor se bajara un poquito, todo lo posible, para que en este caso nuestra audiencia pudiera entender estas cuestiones. Pues vamos a ver si lo consigo. Las células madres son aquellas células que, por sus propias características, pueden dar origen durante una serie de divisiones a otras células de un órgano determinado. Entonces, las células madre embrionarias, una vez se produce la fecundación y se constituye el cigoto, es decir, el espermatozoide ha entrado en el óvulo y el cigoto empieza a dividirse, esas células primeras parece ser que tienen una capacidad de diferenciación mucho más amplia que las llamadas células madre adultas. Es decir, teóricamente
las células de un embrión de 8 o 16 células podrían dar cada una de ellas lugar a un embrión entero, con lo cual podrían, y hablo siempre en condicional, dar lugar a todo tipo de tejidos, es decir, a tejido cerebral, a tejido cardíaco, a tejido de la piel, a un ojo, a cualquier tipo de órgano. Ahí, de ese concepto, se ha elaborado todo lo que subyace detrás de las células madre embrionarias, pero para eso, como bien explicaba, esas son las células de las primeras divisiones de un embrión. Hay que destruir un embrión y obtener a partir de ahí las líneas celulares. Ese embrión es un ser humano de la especie humana caracterizado biológicamente como un individuo que es diferente de todos los que han existido hasta ese momento y de todos los que van a existir hasta el fin de la humanidad. En este momento, de lo que está hablando, de esa célula embrionaria, ¿está hablando de días o de semanas desde la concepción? Estamos hablando de días. Pero en cualquier caso, el evento fundamental a partir del cual podemos hablar de un individuo de la especie humana diferente de todos los demás es el momento de la fecundación, cuando ese individuo está en fase unicelular, ni siquiera ha habido una división. Cuando ya está en fase unicelular, ya es un individuo de la especie humana diferente de todos los demás y, por lo tanto, sujeto de dignidad inalienable. A partir de ese momento, eso no se puede manipular. Y eso es algo que es muy importante tener en cuenta. Eso serían las células madres embrionarias. Aparte del concepto que acabamos de exponer, hay que tener en cuenta otro dato importantísimo. Las células madres embrionarias, a pesar de las ingentes inversiones de dinero y de recursos que se han hecho hasta ahora, no han aportado a la sociedad ni un solo resultado positivo para el tratamiento de enfermedades en humanos. Es decir, es un proyecto, globalizando el concepto, en el que se han invertido ingentes recursos de una manera difícil de entender y en ningún caso con resultados que puedan hacer concebir alguna esperanza hacia ellas. Y más en un tiempo de crisis como este, porque evidentemente los recursos que se detraen para una investigación que está siendo inútil no se pueden aplicar en otras investigaciones que están probando resultados o curando gente. Las células madre adultas, por contra, cuando un tejido ya se ha constituido, por ejemplo, pues como puede ser mi piel o su intestino, hay unas células que van dando origen al resto de las células, porque las células no son las mismas que tenemos cuando nacemos, que cuando tenemos 10 años, que 20 o cuando nos morimos. Entonces, esas células encargadas de mantener el recambio en cada tejido son las células madre adultas. Y de esas, pues desde el año 59, por ejemplo, que tenemos el primer ejemplo de aplicación clínica rutinaria y que ya ha salvado muchas vidas, es el ejemplo del trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea es una terapia de células madre adultas que ha salvado la vida de muchísimas personas con cáncer en todo el mundo. Y ya, es más, su descubridor ya ha recibido en el año 90 el Premio Nobel de Medicina. Y bueno, es una terapia que está, ya digo, en marcha, no es nada novedoso porque lleva ahí desde el año 59. ¿Y por qué ese afán de profundizar en los estudios, invirtiendo cantidades ingentes de dinero en las células madre embrionarias, cuando incluso, me está diciendo, no se han conseguido los resultados apetecidos, y no se hacen los mismos esfuerzos para trabajar con las células madre adultas? ¿Es que no se consigue lo mismo? ¿O es más costoso? No, no se consigue lo mismo por lo que le estoy diciendo. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, en células madre adultas, hemos hablado del ejemplo del trasplante medulosa, pero hay otras líneas de trabajo muy interesantes, como puede ser la reparación del corazón tras un infarto de miocardio, como puede ser el cierre de úlceras crónicas y otras varias, la reparación de tejidos grasos, etcétera, en las que ya hay resultados. Y, sin embargo, en las embrionarias no hay ningún resultado, lo cual es muy importante a tener en cuenta. ¿Qué puede haber detrás de esa especie de empuje hacia las embrionarias? A mí me cuesta ver que haya algo más de conflictos ideológicos y la posibilidad de obtener un fuerte rendimiento económico que en este momento yo creo que ya ha decaído. Sí, no sé si estaré bien informado. Hace también unas semanas oí, no lo vi, no sé habría decir exactamente dónde, pero oí el que en relación con la enfermedad del Alzheimer, trabajando precisamente con células madre embrionarias,
se podían llevar a cabo avances importantes en la resolución o venciendo esta enfermedad. ¿Eso es cierto o no? Eso es una de las líneas de trabajo que se han expuesto a una opinión pública ávida de curación para enfermedades graves y que han utilizado determinados investigadores sin escrúpulos para conseguir financiación para sus experimentos. No solo el Alzheimer, sino también se ha prometido la curación de la diabetes y de los trastornados medulares por accidentes de tráfico laborales y de otra serie de patologías graves que, bueno, podría ser exhaustivo enumerar. Sin embargo, repito, hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de resultado y los únicos resultados que hay con cara y ojos son los resultados de las células madre adultas. Pues yo le puedo asegurar que la noticia me llegó al mismo tiempo como acusación a la Iglesia de que se oponía a este trabajo, a este estudio, por, de nuevo, injerencias en esta materia, en un estudio científico. Ya me están haciendo señales de que el tiempo está agotado prácticamente, pero no quiero dejar en el tintero pues algunas de las preguntas que todavía quisiera hacerle. Creo que son interesantes para la audiencia. Se trataría esa postura que hoy se mantiene hoy en muchos momentos de eliminar un ser humano, en este caso un embrión, para salvar a otro. Sí. El fin justifica los medios, de alguna manera, ¿no? Y siempre desde el punto de vista sentimental, me parece, ¿no? Evidentemente, cuando desbocamos, a ver, los sentimientos son muy importantes dentro de la psicología y dentro de la personalidad humana, pero tienen que estar sometidos a la razón. Los sentimientos desbocados se llevan por delante cualquier atisbo de razón sobre un proceso, y en lo que tiene que ver con la bioética ha sido una cuestión muy manipulada y muy utilizada en los últimos años. Entonces, claro, si a uno le presentan, por ejemplo, en el caso de los bebés medicamento, que usted hacía referencia antes, a uno le presentan un niño enfermo, pobrecito, que su opción tiene que ser que nazca un hermano seleccionado genéticamente. Claro, ahí nadie se para a pensar, delante de esa avalancha de sentimientos, nadie se para a pensar qué pasa, por ejemplo, con el resto de hermanos, que son tan hermanos como él y tan seres humanos como el escogido para ser procreado, que se quedan en el camino, son destruidos. Efectivamente, estamos utilizando una política de selección genética. Bien, a mí a veces me da la impresión que un personaje como Mengele, viviendo en los tiempos de hoy, no sería considerado un criminal, sino un científico benefactor de la humanidad. Y yo creo que a poco que se piense es una gran pena. Bien, estamos trabajando en este momento en este diálogo con el doctor Sureda desde argumentos científicos, dejando un poco de lado, soslayando los argumentos más morales o, si queréis, de tipo religioso. Pero sí, como última pregunta de este programa de esta semana, pues como cristiano, como creyente, además de los argumentos científicos, ¿un creyente usted cree que puede admitir precisamente todas estas manipulaciones de la vida humana y hacer compatible su fe con todas estas, yo diría, incluso incoherencias? Yo entiendo que no, que es incompatible, pero es que no es que un creyente parta de la negación a un supuesto progreso científico. Es que lo primero que tiene que hacer, no solo un creyente, sino cualquier persona razonable y racional, es analizar cuidadosamente los pros, los contras, las circunstancias, cómo se va a llevar a cabo ese supuesto progreso y llegar a la conclusión si eso realmente supone un progreso o en realidad no supone un atraso para el género humano. Es decir, puede ser que esa apariencia de ahora resuelvo este problema de esta manera, en este momento, en realidad lo que esté haciendo es sembrar la muerte en este momento y a posteriori por el cambio que está suponiendo en la sociedad. ¿Sabe qué me viene en este momento a la memoria? Aquello del juramento que hacen todos los médicos, ¿no? Antes de iniciar el juramento hipocrático, ¿no? Digo yo, ante todo esto y ante esta manipulación en muchos momentos de tantos profesionales, ¿dónde queda ese juramento hipocrático? ¿Es una tontería ya? ¿Es algo del pasado? No, yo creo que no es una tontería, en cuanto que supone el primer intento conocido probablemente de establecer un estatuto ético desde un punto de vista, además, no creyente, sino desde un punto de vista, como era el de la filosofía griega, de búsqueda de la verdad sobre el hombre. Y yo creo que en ese sentido es muy interesante. Por desgracia, en muchos ambientes de la sociedad occidental moderna no se cumple los postulados del juramento hipocrático, que son plenamente vigentes. Y bueno, y eso lleva, entiendo yo, a un gran daño a la sociedad. Pues muy bien, amigos de Dialogando Con, gracias por
habernos permitido entrar durante este tiempo, casi media hora o más de media hora, en vuestros hogares. Hemos intentado acercar la vida, la profesionalidad de un médico y además es católico. Si Dios quiere, la próxima semana intentaremos que también con el doctor Sureda acercarnos a otra realidad, también dentro de la medicina. Vamos a acercarnos a la vida o a los atentados contra la vida, o en este momento a la crisis y a la situación de dudas que quizá alguno de vosotros puede tener en torno al aborto, la eutanasia, la clonación y tantas y otras cosas como cuidados paliativos, etcétera. Gracias, amigos. Buenas noches. Hasta la semana próxima. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Intercomarcal Televisión.